Hoy nos están visitando Héctor Sánchez, el Pipi Sánchez. Son héroes de Malvinas, pilotos de Malvinas, de la elogiadísima Fuerza Aérea de Argentina. ¿Cómo andás, Pipi? ¿Qué haces? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y dejarnos contar nuestra historia. No es que lo conozca el Pipi, pero a vos te gusta que te llamen Pipi, ¿no? Me pusieron el sobrenombre cuando estudiaba en la Escuela de Aviación en Córdoba, un compañero mío, y me quedó toda la vida el sobrenombre. Hasta tus familiares te dicen Pipi, capaz. Todo el mundo, perdí ya la identidad por los nombres que me dieron mis padres, todos, así que... Vos sabés que el otro día cuando mi productor ahí, Maxi, me mandaba, me pone Héctor Pipi Sánchez. Entonces dije, ¿te imaginas? Héroe Malvinas, no le voy a decir Pipi. Y entonces cuando llegué, recién me dice, no, a mí me gusta, me digan Pipi. Es el sobrenombre, ya me conoce todo el mundo así. Muy bien. Eras primer teniente en aquel momento. Y está Luis el Tucu Cervera. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Marco? Buen día. ¿Cómo andás? Muy ¿Bien? ¿Estás con tu hijo? Excelente. Sí, ¿Cuántos hijos tenés? Me acompaña mi hijo. 3. 3. ¿Y vos, Pipi? 3 también. 3. Todos grandes ya, armados. ¿Viven acá en Buenos Aires ustedes? Yo en Capital, en Belgrano. ¿Pero sos de dónde? San Nicolás. De San Nicolás. San Nicolás. Ciudad Somisa. histórica. Mirá vos. Somisa la vi funcionando a full y vi lo que tenemos ahora, ¿no? Las dos caras de la moneda también. No me olvido más, en Somisa yo estudié en un colegio de arte y oficio. Entonces nos llevaron a Somisa. Debo tener una edad, yo tengo 52, voy a cumplir 53. ¿Ustedes qué edad tienen? 59. 59 también. Y nos hacían poner un casco para andar por todas las instalaciones. ¿Vos también fuiste, gordo? Yo también fui, estudiaba en un colegio industrial, sí. Pero yo como me hacía el canchero, me lo saqué, claro, porque viste que con el casco siempre tenés cara de nabo, viste, qué sé yo, no sé. Entonces, vos, ¿cómo se llama tu hijo? Rodrigo. Rodrigo, vos manejate así con total libertad, porque estás sacando unas fotos, así que no hay problema. Bueno, y me lo saqué al casco y me cayó una gota de agua caliente en la cabeza, a partir de ahí quedé como estoy, ¿no? Precisamente para eso es el casco, ¿no? Para proteger, ya me di estás en un lugar complicado. Me di cuenta. Bueno, ¿y de dónde le sale la pasión por los aviones? ¿Quién contesta? El Pipi. En realidad... ¿Tenías antecedentes de nada, familiares? La familia nada, familia muy humilde, todos trabajadores, realmente ningún antecedente. Y bueno, lo que es los aviones de guerra, los barquitos de guerra, como todo chico en la escuela, me la pasaba dibujando esas cosas. Y siempre hay una atracción. En realidad nunca lo había definido, me gustaba y hubo un momento cuando estaba en tercer año de la secundaria que había opción en ese momento, siendo más joven, poder incorporarte. Hice algunas averiguaciones en lo que era la Armada para entrar en la aviación naval. ¿Dónde eres? ¿En Córdoba? No, la aviación naval, estaba estudiando acá en Buenos Aires y bueno, pero se me dio y no pude ingresar, o sea, no ingresé por X motivos. Y en quinto año yo ya estaba definido, iba a seguir ingeniería electrónica y el compañero banco mío conversando me dice, cuando empezamos a preguntarnos ¿qué vas a hacer? Me dice, voy a ir a la escuela de aviación militar. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, me empezó a contar lo que era volar aviones de combate, qué sé yo. Estaba ya casi a fin de año, o sea que, bueno, pedí los formularios, me contó, me preparé muy poco tiempo y bueno, tuve suerte. La vida siempre hay que tener uno tiene que ayudarla, pero aparte hay que tener un poquito de suerte para que se den y coincidan las vocaciones, ¿no? Claro. ¿Y Luis Cervera, cómo fue tu caso? No, yo también, así, un poco de sorpresa. No era una... Es muy raro, viste, a los 18 años no sabes muy bien qué hacer de tu vida. Vos estabas en Tucumán viviendo. Yo soy oriundo de Tucumán, estaba en Tucumán. Así que la vocación es en sí, me gustaba el vuelo,
Y yo ya desde los últimos años de secundario yo tenía tenía el cerro de San Javier en Tucumán. Entonces yo subía los fines de semana, subía el cerro y me bajaba a mucha velocidad con la bicicleta. Y tuve 2 o 3 golpes en las curvas bajando el cerro de San Javier. Entonces pergenié unos alerones. Le puse alerones a la rueda de adelante para que no me patine, la rueda no patine y no caerme. Era una premonición, ya era un avión eso. Yo, como estaba estudiando en un colegio técnico, me daba maña con las herramientas, con las cosas, así que en casa hice con una lata de aceite, hice un alerón, hice 2 alerones, se los puse adelante, los pinté y me iba al cerro con la bicicleta. Entonces acá los autos que iban por la avenida paraban y me miraban, no entendían qué era lo que yo estaba manejando. Pero a partir de ese día no me caí más bajando el cerro. Entonces ahí empecé a poner alas que al revés, en vez de volar era para pegarse más a la tierra. Después las di vuelta y salí y me fui a la escuela de aviación y ahí aprendí a volar. ¿Y dónde es la escuela de aviación? En Córdoba. En Córdoba. Está en Córdoba. O sea, se fueron, ¿y ustedes se conocieron ya de entonces? No. En la escuela lo conocimos. Pero él entró 2 años antes que yo. Está bien. En realidad nos conocíamos, pero con él surgió una amistad, esa del hermano. Yo no tenía hermanos, tengo únicamente una hermana, 11 años de diferencia. Te imaginas que con él arranca una hermandad desde que nos encontramos en Reynolds, volando los A4. Tengo un montón de preguntas para hacerles. Primero, una general, de seguramente la gente que está escuchando. ¿Por qué hasta los propios ingleses hablaban de que los aviadores argentinos eran espectaculares? Lo que pasa es que ellos estaban tecnológicamente muy avanzados. Tanto en el avión que ellos traían, el embarcado en los portaaviones que tenían el Sea Harrier, que en esa época era un avión de última generación, todo el equipamiento electrónico, la aviónica, el avión en sí era muy moderno, es un avión no convencional, con despegue vertical. Entonces, ellos... Para portaaviones. Claro, para portaaviones o para tierra, obvio. Él podía atravesar como un helicóptero. Eso le da una ductividad al avión que era importante. Más... Ustedes necesitaban una pista. Claro. Más las embarcaciones que traía la flota, que eran fragatas y destructores también en esa época de última generación, con radares, con toda la electrónica arriba. Entonces ellos pensaban que venían acá, como a veces uno lee que se iban a hacer un picnic y 2 o 3 días nos pegaban 2 cachetazos y se volvían. Cuando empezaron las acciones propiamente hechas, la Fuerza Aérea empezó a operar el 1 de mayo y ellos empezaron a ver la forma que atacábamos y cómo entrábamos. Sí, la destreza que tenían ustedes. Claro, nosotros teníamos, si bien teníamos un avión un poco más viejo que el que tenían ellos, no estaba a la altura del avión de ellos, pero teníamos una muy buena habilidad en el vuelo y muy buen adiestramiento, que es lo que a ellos los sorprendió y creo que sorprendió al mundo entero, que no se imaginaban que pudiéramos hacer lo que hicimos. Pipi, ¿qué querías decir? Bueno, en resumen, ¿no? El tema era fundamentalmente vos cuando vas a un conflicto como profesional, vos estudiás a tu enemigo. Uno tiene que leer, enterarse con qué viene, qué trae y todo lo demás. Como nosotros lo hicimos con ellos, ellos también lo hicieron con nosotros. Claro. Entonces la diferencia tecnológica que había era enorme. Claro. Nuestros aviones eran de la generación del 50, la mayoría de ellos. ¿Tenían era por computadora? No, el avión de ustedes. No. Entonces, la diferencia tecnológica que habían era muy grande. Claro. Ellos venían con lo último, sus últimos aviones eran sacados de la fábrica. Ellos ¿por qué respetan tanto lo que se hizo y la aviación militar? Más que nada es porque se logró superar esa diferencia tecnológica con el coraje, la astucia, la sorpresa, aprovechar factores que ellos jamás lo tuvieron en cuenta. Aparte, a vos te derriban en una misión de 8 aviones, te derriban 4, ¿no? El enemigo va a decir, estos ya no vuelven. Cuando te bajaron 4,
Claro, 4 aviones, y volvieron. perdimos 4, y nosotros así todos seguíamos yendo y explotando esas cosas que ellos jamás iban a imaginar. Ahora les quiero preguntar específicamente sobre esos ataques que hicieron ustedes y que han contado, hay libros que los describen. Pero aprovecho que estamos tomando mates, porque en algún momento a mí me impresiona mucho la valentía, los huevos que ustedes tuvieron en ese momento. Y ustedes hablan de que estaban tomando mates y que por ahí recibían la orden de que tenían que salir, ¿no? Tucu. Le digo Tucu porque a Luis Cervera le dicen Tucu. Está perfecto. Y al Pipi le dicen Pipi. Está perfecto. No, está bien, Que son dos de nuestros. A ver, respondeme esto, de la mateada de esta cosa argentina y de subirse al avión a ir a la guerra. Nosotros estábamos operando en Río Gallegos y hasta el 9 de junio... Era secreto eso, ¿no? Era un secreto, ¿no? Sí, ellos no era sabido... Te quiero decir, era estratégico para que no se supiera de dónde Claro. salían ustedes, ¿no? Claro, sí. Aunque los amigos chilenos siempre avisaban. Tuvimos un problema con eso. Sí, son mucho, amigos. lamentablemente. Bueno, en Río Gallegos, la mesa, la base de operaciones donde estábamos, en la sala de piloto, que sí era muy reservada, que no entraba nadie a la sala de piloto como puede ser este estudio, la mesa era prácticamente como esta, que estamos acá, y estaba por día, operaba un día el primer escuadrón, el otro día descansaba el primer escuadrón y operaba el segundo escuadrón, y así sucesivamente. Era como una guardia. Una especie de alerta, que estábamos en alerta. Si el comando, la Fuerza Aérea Sur, el comando, ordenaba una misión de ataque, la desarrollaba el escuadrón que tuviera de turno. Siempre tenía que ser de día. Sí, siempre de día nosotros... Nuestros aviones no estaban capacitados para volar. Es un dato, nocturno. ¿no? Sí, Muy sí. importante. Entonces en esa espera que hacíamos hasta que llegara la orden de salida de una misión, que le llamaban orden fragmentaria, el entretenimiento nuestro era el mate. Ahí esa guardia era un escuadrón de ¿cuántos? ¿De 4 aviones? O sea, ¿de 4 pilotos o de 8? Mirá, nosotros arrancamos la guerra, esto es realmente interesante. Eran turnos que se cubrían. Empezamos porque uno va modificando su forma de trabajar, por decirlo en forma común, pero en realidad la forma de operar a medida que va avanzando la guerra y vas obteniendo experiencia vos y tratando de mejorar todas tus posibilidades. Empezamos siempre, eran 2 escuadrillas de 4 aviones cada una, ¿sí? O sea, había 8 aviones, 8 pilotos en alerta. Empezamos haciéndolo por horario, o sea, desde que llegábamos a la base hasta que era aproximadamente a la 1, ahí hacían el reemplazo otras 2 escuadrillas, porque, o sea, como no teníamos mucha información, los blancos eran de oportunidad y eran el momento que nos daban la orden, había que salir de inmediato. Así arrancamos, pero después, bueno, empezamos a perder compañeros, Claro. nos empezó a faltar personal. Lo otro que se daba es que a veces salían estas escuadrillas a hacer una misión y hay veces que vos no encontrabas el blanco, entonces volvías y eran reemplazados. ¿Qué pasamos? Dijimos, es injusto. O sea, Claro. cambiamos a que vos no eras reemplazado en tu turno hasta que no encontrabas un blanco o el enemigo que te tiraran, sobrevivieras y ahí pasabas de nuevo al fondo y eras reemplazado. Así lo fuimos cambiando la forma de trabajar, ¿no? Interesante. ¿Y cómo fue la experiencia de guerra de ustedes? ¿Fue un solo ataque, ese que cuentan, el que salen detrás de aquella especie de, no sé, Es decir, cada como relataba recién Pipi, dependía, iba rotando la alerta, Sí. iba saliendo, a veces día que operaba, día que no estaba previsto operar. Cuando les tocó juntos a ustedes? Nos toca la primera salida a los dos el 24 de mayo. Esa es la salida que de Lepiane se queda... No, se- no, esa es otra, esa es 13 de junio es esa. esa es la que de Lepiane se queda, no le arranca el avión, no sé qué, y después los alcanza. El segundo escuadrón que estábamos nosotros, de A4,
entra en combate el 12 de mayo. La primera operación de combate fue el 12 de mayo, a pesar de que el bautismo... ¿Cuántos episodios tienen ustedes? No sé cómo se llama? Yo en contacto con el enemigo tuve 2 veces. 2 veces. Digamos, el 24 y el 13, y él tuvo el 24. Cuatro veces llegué al blanco. O sea, por eso son distintas. En realidad, cuando uno de nosotros narra una de estas experiencias, las vivencias son muy similares, o sea, porque puede ser un barco, ataque a las posiciones terrestres del enemigo, pero en realidad las vivencias son muy parecidas a las nuestras. Varían mucho en las emociones y las circunstancias por ahí que se nos dieron, ¿no? Pero en realidad yo siempre rescato el trabajo en grupo. Una de mis críticas al argentino, nosotros somos muy buenos trabajando individualmente, pero es muy difícil que logremos armonizar un trabajo en equipo. La Fuerza Aérea a nosotros nos educó y nos preparó y nos formó para trabajar en grupo. Si bien era un piloto el que llegaba al punto del blanco donde tenía que soltar su bomba, detrás de ese hombre ya venían otros más en la escuadrilla, los aviones de reabastecimiento de combustible, todos los mecánicos, la gente que estaba detrás de esa operación, es mucha. O sea, rescato siempre el trabajo en grupo que tuvimos y que logramos conformar. Y te digo más, o sea, entraban nuestras escuadrillas y en el lapso de no más de 5 minutos tenías otras escuadrillas de aviones que estaban atacando sobre la misma zona. O sea, muy bien organizado, concretado, trabajo en equipo. Después me cuentan cómo es reabastecer combustible en el aire con el cisterna ese que tenían, que le salvó la vida de Lepiane, por ejemplo, y a todos ustedes también, porque o sea, no hubiera sido estratégico eso. Digamos, ¿a qué velocidad se va cuando no sé, está suspendido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se carga ese combustible? Bueno, 220 nudos. ¿Cuánto es 220 nudos? Se emparentaba. Nosotros veníamos, el Hércules daban, cuando se salía la misión, la última información que teníamos era la posición, las coordenadas donde iba a estar el Hércules. El avión. ¿Cuánto pasaba el vuelo ustedes desde que partían hasta que se encontraban con el Hércules? ¿4 horas? No, perdón. ¿A Malvinas cuánto hay? ¿Una hora y media? De vuelo. Sí. Una hora media de hora más o de menos. Vuelta, y ponerle media hora entre el abastecimiento, ataque, todo 2 horas y media. Venían con motores a full, media hora, 800 kilómetros. Nosotros estábamos, ¿no? Media hora más o menos, despegábamos de la base de Gallegos y a media hora de vuelo ya íbamos a la posición del abastecedor siempre, a la ida. Es decir, nosotros despegábamos, consumíamos combustible, el interno del tanque interno del avión, llegábamos al Hércules, acoplábamos, reabastecíamos todos los aviones a full de combustible y ahí procedíamos al ataque. ¿Ahí a cuánto bajaban la velocidad más o menos? Nosotros 220 nudos son más o menos 400 kilómetros por hora. Lo que uno va a decir parece mucho, pero digamos el Hércules también está a esa velocidad. Entonces nosotros vos tenés que venir, acercarte a la posición del Hércules, emparentar la velocidad, ponerte igual, formar uno al lado del otro. Es decir, se estabiliza la posición, el caza que viene, nosotros nos estabilizamos al lado del Hércules. El Hércules mantiene un circuito que se le llamaba hipódromo, es decir, son 2 minutos de vuelo recto, 2 minutos de viraje, 2 minutos de vuelo recto, así. Entonces, el Hércules siempre está haciendo ese circuito. Entonces los cazas se mueven alrededor del Hércules, se estabilizan, igualan velocidad, y ahí uno tiene la canasta moviéndose delante nuestro, porque va por flujo de aire, se mantiene la canasta, y nosotros teníamos en la punta de nuestro avión la lanza, y eso es a mano, porque vos tenés que con el comando posicionar la lanza en el eje de la canasta, y con acelerador acelerás hasta que la lanza choca la canasta y engrana por presión, se acopla. Como por imán, una cosa así, ¿no? Claro, y ahí se encienden luces, que está bien acoplada, y el oficial del reabastecedor que está en el Hércules, por una ventana del Hércules, que está mirando el acople, da combustible. Cuando uno le da el pulgar hacia arriba, que le dice está ok, ahí el oficial le manda combustible y vos ves el placer que es ver subir la aguja de combustible. A 400 kilómetros estás, como se diría, ensartando una lanza que tiene al costado del avión,
en una canasta de un diámetro de 1 metro. No, no es impresionante. Y tenés el Hércules, que es un monstruo que tenés ahí adelante, o sea, son un montón de cosas que hay que ir Y sí. ajustando para que Pero no ocurra nada complicado. Yo he visto ¿no? Es una muy cosa- divertido. claro, una cosa es el adiestramiento, cuando vos empezás a practicar el acople, que por ahí pasás de largo, no le embocás a la canasta, entonces uno pega la canasta en el parabrisas. Hay anécdotas miles de los reabastecimientos que uno, Y sí, porque Hasta- es una maniobra muy difícil. hasta que uno empieza a tomar la A tomarla, práctica de claro. cómo se hace, ¿no? Claro. Pero en la guerra, ¿qué es lo que pasó? Yo vi los acoples más espectaculares que pude ver en mi vida, porque eran así, era arrimar y acoplar. Y acoplar, qué bueno, ¿eh? Se ve que estaban preparados para eso y tenían el temple. La desesperación aparte, porque vos Sí, sí. venías Sí, sin sí. combustible Tenía que ser rápido, tenía que ser rápido. y había que acoplar. Qué bárbaro. Bueno, tenemos una tanda, espérennos un poquito, después vienen las noticias, por favor. Estamos hablando con Héctor el Pipi Sánchez y Luis el Tucu Cervera. En aquel momento Pipi Sánchez era primer teniente era Luis Cervera, nos están acompañando, está el hijo de Cervera también. Vinieron a contarnos un poco de aquellas proezas que hicieron estos héroes de Malvinas. En abril, un grupo de pilotos fuimos al sur, en la provincia de Santa Cruz, a la estancia El Cóndor, que está al pie del lago San Martín. Ahí los propietarios de esta estancia tienen un cordón montañoso que lo bautizaron Cordón Pilotos de Malvinas. Nosotros fuimos porque 4 picos de ellos fueron bautizados con los nombres de Márquez, Guadagnini, Lucero y Miguel. Y el quinto, que es el principal, el más alto, el que está adelante, fue bautizado Francisco en honor a tu hermano. Los pilotos, algunos de ellos han hecho cumbre, no todos, porque ya la edad a veces a algunos no nos permite subir tanta altura, pero los jóvenes pudieron y dejaron la bandera papal en la cumbre Mirá. de ese cerro, Qué bueno. que el año que viene se va a poner la placa, porque ahora no se puede por la nieve, se va a poner la placa nombrándolo a Francisco al pico ese del cordón piloto de Malvinas. Qué Eso bueno, quería qué que bueno. vieras, y si puedes en algún momento que se lo haga saber a Francisco. Sí, cómo no, cómo no. Yo sé que él los tiene muy presentes, muy presentes en sus oraciones, ¿no? Muchas gracias. Así que no, esto lo va a emocionar, sí, seguro, seguro. Qué bueno. María Elena, te mandamos un beso y te agradecemos como siempre tu atención de charlar con nosotros y esta mañana de hacerlo con los pilotos de nuestra Fuerza Aérea, ¿sí? No, por favor, cuando lo necesiten acá estoy. Chao, María Elena. Un cariño grande. Un abrazo Un grande. beso, chao. Igual, María Elena. Wow. Viste, María Elena, si fuera por ella se queda conversando 3 horas. Yo tengo pobre, digo, dice, a mí me da no sé qué, porque el domingo a la mañana, te imaginas, la señora capaz que tiene que cocinar o hacer sus cosas y uno la está molestando, pero dice es muy profunda también, ¿no? Sí, sí. Qué emoción, ¿no? Imagínate, Mami, ser hermano de... qué bueno lo que contaste. Sí, sí. Está esto buenísimo. Fue así como te lo Les hago conté. una pregunta. Muchas veces los veteranos de Malvinas sienten que la gente les ha dado la espalda. ¿Ustedes sienten eso? A ver, Qué preguntón, ¿no? es una pregunta complicada. Fundamentalmente hay que tener la idea de que nosotros fuimos a pelear porque era nuestra obligación, nuestro deber. Teníamos un juramento con el pueblo argentino, era nuestro trabajo. No fuimos a la guerra, primero no sabíamos qué es ir a la guerra. Nuestro trabajo era prepararnos para defender a nuestra patria, defenderla, pero vos no sabés qué es ir a la guerra. A nosotros, durante la guerra, realmente sentimos el apoyo del pueblo, lo veíamos por la televisión, se veía mucho, daba mucha fuerza. Nosotros tampoco fuimos a pelear pensando en el reconocimiento posterior que iba a dar el pueblo a tu trabajo
ni a que nos dieran condecoraciones, ni a que nos llamaran héroes, ni tener ningún tipo de reconocimiento. Como argentinos, como profesionales que éramos, fuimos a hacer nuestro trabajo. Entonces, realmente yo no busco el reconocimiento de nadie, o sea, si vengo a este lugar, si escribimos, si nos mantenemos en contacto con gente que te sigue por Facebook, es porque no se desvirtúe lo que fue la guerra de Malvinas, claro. Y no se la mezcle políticamente con nada, porque ninguno de nosotros fue buscando, como te dije, ninguna de esas cuestiones. Como bien argentino que somos, nacido, educado por padres que desde chiquito me lo enseñaron lo que es Malvinas, lo que es la patria, eso fuimos a hacer. Y aparte, para cerrarte, donde estuvimos nosotros, nos apoyaron, la comunidad nos apoyaba. Hay 1000 ejemplos, familias que nos iban a buscar a nuestros alojamientos a la noche para llevarnos a su casa a compartir una comida en familia, claro. Porque era muy difícil, todos los días era... ¿Se sabía que ustedes estaban ahí? Aparte vos sabías que tu vida valía muy poco y que era caro cruz cada vez que estaba la misión. Ese hecho de llevarte una torta a la noche al alojamiento, o ir a preguntar por tus compañeros, el llevarte a tu casa una comida muy humilde en el sur, en Santa Cruz, estamos hablando en el 82, ¿viste? No había mucho desarrollo de infraestructura en esos lugares. Entonces, realmente siempre nosotros sentimos el apoyo de la gente, en silencio, porque realmente se peleaba gente que daba su vida por su país. Va a hablar el Tucu Cervera. Yo solamente una reflexión. Tenían 29 años ustedes, más o menos, 28, 29. 28. 28. No, con referencia al tema que preguntaste recién, Maco, yo creo que no es que el pueblo nos dio la espalda. El pueblo, igual que nosotros, no tiene experiencia de guerra. Claro. Entonces hay que entender, nosotros, los oficiales, los pilotos, los suboficiales que apoyaron a todas las operaciones aéreas, todos éramos profesionales, profesionales de la guerra. Por eso lo que dice Pipi, no buscábamos medallas ni laureles, fuimos a hacer nuestro trabajo. Pero sí el soldado que no tenía la vocación militar, el soldado que fue combatido y dio la vida peleando por la patria, tal vez él sí necesite la contención del pueblo y el reconocimiento del pueblo, porque él no era un militar profesional. Él fue a cumplir un deber constitucional de defender la patria. Ustedes estaban mentalmente preparados para que en alguna oportunidad pudiera ocurrir. Imagínate si vos habrás visto películas del problema del veterano de Vietnam. Claro. Estados Unidos actualmente tiene problemas con el veterano del que peleó en el Golfo. Es un tratamiento muy delicado. Y la Argentina no está exenta de eso de la Ustedes estaban preparados. Pipi, cortito porque tengo que ir a la pausa. Mentalmente preparado, dijiste. Estábamos profesionalmente adiestrados. Claro. El mentalmente es complicado. Es complicado, también, hay una diferencia. Ahí toca el ser humano. Ese es el punto que yo puedo reconocer. Era vencer tus propios miedos, tus propios temores a enfrentar la muerte. Totalmente. O sea, eso lo sabés en el momento de la verdad. No, es impresionante lo que hicieron ustedes. Escucha, mira, un amigo mío dice: saludos y mis respetos a los pilotos Miguel y Márquez, que nombraste Tucu, en los Picos del Sur fueron pilotos de aviación naval. Sí, señor. Sí, eran 2 pilotos navales y 2 pilotos de Fuerza Aérea. Y los saluda a ustedes, saluda por el programa. Muchas gracias. Eduardo Saleme. Hacemos una pausa y después la última pregunta que les quiero hacer es si me cuentan los episodios de cuando estaban en combate. Estamos con nuestros héroes de Malvinas, el Tucu Cervera y el Pipi Sánchez, que hablaron recién con María Elena, la hermana de Francisco, que ahora los vamos a poner en contacto directo personal, porque están buenísimos lo del pico, la montaña esta, nombre Francisco, así que
Para mí un Pero voy a placer, hacer llegar ojalá. las fotos. Sí, sí, hacerle llegar las fotos. Que la verdad es que es un placer que nosotros todos, el equipo o la radio, te diría, estén. Primicia. Sí, no, y seamos un poco el nexo entre ustedes y María Elena para que sea el nexo con Francisco. Si podemos hacer eso. Yo desde mi casa esto no lo podría haber hecho. O sea, lo hicimos porque somos la red, o sea, pues la radio. Si no, o sea, no podría haber intercedido de esa forma. Tenemos 2-3 minutos, tal vez después les pido las noticias y después lo concluimos. ¿Me contás qué siente una persona cuando va a la guerra? Cuando vos 4 incursiones tuviste cuando te enfrentaste al enemigo y vos Tucu 2. 2 reales. Dos Dos con el enemigo. Digamos. Ahí anoté una cosa porque es una cosa impresionante, que ibas a la altura al ras del mar y que saliste de la bahía San Carlos y ahí viste como 10-12 embarcaciones. Dijiste, Sí, de acá no salgo vivo. Sí. No veías nada, hasta que porque divisaste veníamos 2 embarcaciones. Claro, veníamos navegando por la parte Isla Soledad, entramos de sur a norte y entramos por la parte territorial de la isla y veníamos volando de este hacia oeste. Entonces no veíamos nada, yo no veía ningún buque, no veíamos nada, veníamos todos atentos en la navegación, siguiendo el terreno. Hay una sierra que envuelve y oculta en la bahía San Carlos, por eso vos no ves del otro lado que hay. Inclusive en un momento vos decís que en un momento ves un barco y era un peñón, una cosa así, ¿no? Eso cuando estábamos llegando a la isla. Cuando estaba llegando el jefe de escuadrilla confunde un peñasco del que estaba sobresaliente del mar, lo confunde con una embarcación. Es un dato, perdóname, es un dato, el jefe de ustedes era alguien que ya se había retirado, que cuando inició la guerra... ¿Muriel? Dice, ¿Muriel? Mariel. Ah, Mariel. Dice Comodoro, sí. Comodoro. No estaba retirado. Ah, pensé que estaba retirado. No estaba retirado. Porque él pidió ir a... Estaba en actividad y él no estaba desarrollando actividad en el grupo aéreo, era el oficial de operaciones está bien, y se unió al grupo aéreo. Su antigüedad no daba para que volaran las escuadrillas. Nosotros veníamos volando por el territorio y seguramente que esta era la loma, la sierra, entonces no veíamos nada. Cuando fue sobrepasar la lomada esa, fue ver lo que estaba del otro lado, la bahía, y ver la cantidad de barcos que había. Ahí dijiste, acá tiro la bomba. Sí, no, por supuesto, había que elegir uno, que había, no se podía hablar, así que había que elegir. Imagínate que yo conocí un barco ahí. Espera, no hablaban para no ser detectados. Claro, para no ser detectados, porque no nos dispararan. Entonces yo conocí los barcos de guerra ahí, cuando entré a la bahía de San Carlos. Qué bárbaro. Elegí uno, hice la corrida final y tiré la bomba. Y él entró el último. Él tiene una anécdota de por qué entró último. Para en estos 2 que vos participaste, Tucu, Sí. ¿el Pipi estaba también en los 2? No. En esta estuvimos juntos. En esta estuvimos juntos. Fuimos con la parte de la escuadrilla. Este es el episodio que a uno de ustedes se le trabó la bomba y se tuvo que ir. No, No, esta no, todos tiramos. ¿Cómo lanzamos la bomba? No explotó la bomba misma. Los 5 tiramos y pegamos. Pero la anécdota, si hay tiempo, porque... Dale, ahora cuando entre Jove llegan las noticias. O seguimos después. Seguimos después, sí, pero ¿cómo es? El tema es que yo venía sin... Los aviones tienen VHF, son unos equipos que te permiten comunicarte entre los aviones, con el resto de... Con la torre de control. De torre de control, o sea, podés... Para, dame un segundo, tenemos noticias, ¿eh? Eso, y bueno. me lo contás, dale. Bueno, pasaron 2 minutos de las 12, estamos hasta las 14 horas, ya terminando la charla con el Pipi Sánchez y con el Tucu Cervera. Pipi, te corté, discúlpame, las noticias te cortaron. No importa. Y entonces... Seguimos. Seguimos. El tema de ese día, esa misión, o sea, dentro de lo trágico que era el vuelo, llegar a la zona del Blanco y todo lo demás, fue gracioso porque ese día yo venía con problemas de mi equipo VHF. Entonces, solito salí al aire y perturba, y aparte te está denunciando al enemigo que estás yendo. Claro. Así que lo tuve que apagar. Entonces, cuando estábamos llegando a las formaciones, cada uno de nosotros ocupa una posición dentro de la formación, que ya está establecido y se mantiene, ¿no? Estricto. Y yo no venía sin la radio. Cuando se asoma Mariel a la sierra arriba, él dice, ahí están. Entonces, ese es el momento donde instintivamente nosotros ya reaccionamos, es mucho por instinto. El avión y el piloto es una sola cosa, es parte el avión es parte del piloto y se reacciona por adiestramiento tuya, ¿no? Y por instinto. Entonces cuando dijo, ahí están, todos dieron motor, menos yo, que no sabía que había dicho eso. Entonces
me pasaron todo y quedé último. Claro, dijiste qué pasó. Claro, me pasaron, entonces bueno, sí aceleré y ya cuando llego arriba, realmente... Ahí te cuento. Yo los vi a los 4, o sea, tuve un instante para ver la escena. Era dantesco porque estaba la flota, estaba dentro del lugar donde nosotros estábamos ingresando. Ese día estaban los 5 buques logísticos adelante nuestro y fue la única vez que creo que pudimos elegir nuestro blanco. Claro. Porque sabemos cuanto más grande un buque logístico era más peligroso porque es el que lleva todo el apoyo logístico para la gente que desembarca. Y verlos a los 4 aviones y cómo le tiraban y todo lo que tiraron Claro, vos veías porque te habías quedado claro, yo no lo podía creer. Él dijo, de acá no salimos. Yo dije exactamente lo mismo, uno piensa muy parecido. De acá no salimos, realmente. Bueno, de ahí que bueno, ellos fueron a hacer su ataque. Salimos los 5. Y salimos los 5, gracias a Dios, y bueno, muy orgulloso. No nos podían. Querías decir algo más, Pipi, para finalizar, ¿no? Bueno, de ese final. Si este es el cierre, ¿cierto? ¿no? O sea, en realidad... No, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido un domingo a la mañana, en vez de estar con la familia, a venir acá a contar la experiencia esta, en donde todo, yo creo que la Argentina toda sabe de la heroicidad de todo el soldado que fue a las Malvinas, de todos, pero digamos, el testimonio de ustedes es muy importante porque ustedes han sido valorados por el mundo entero, entonces esto es importante, ¿no? Como dijeron, ellos traían los aviones de última generación y ustedes con los comandos todo a mano hicieron lo que hicieron. En realidad, te lo dije antes, sin estar al aire, o sea, para nosotros siempre somos agradecidos y venimos, no por la trascendencia de Pipi Sánchez o Tucu Cervera, sino porque es el espacio que nos dan para poder contar las historias verdaderas sin que estén distorsionadas y mezcladas con nada que no tenga que ver con lo que hicieron todos los que participaron en este conflicto. Para nosotros, si bien a veces nos vamos a pueblos lejos de nuestros hogares a dar charlas, siempre la motivación es la misma: transmitir la historia sin ningún tipo de influencia, contarles anécdotas, vivencias, y que atrás de nosotros hay un montón de combatientes, un montón de soldados que no eran ningunos chicos, ni loquitos, ni forzados, y que hicieron tanto como cualquiera de nosotros. Fue un trabajo en equipo. El 14 de junio, lamentablemente, fue el día de la rendición. Nosotros ya estábamos desplegados con nuestros aviones en San Julián. Nos dolió muchísimo, lloramos mucho ese día, porque realmente quedábamos muchos pilotos vivos, teníamos aviones, con lo cual podíamos seguir volando contra el enemigo. Nos dolió mucho, ninguno de nosotros nos rendimos. Nuestros superiores nos dieron las órdenes de no volar más porque queríamos seguir volando. Te queda eso de que podés seguir dando más por tu pueblo y por tu patria. Quedaron 9 de nuestros compañeros en la batalla, hermanos, compañeros nuestros. Los tenés anotados, pero los va a mencionar. Es lo que yo te quería resaltar, o sea, jamás nos rendimos. Nos dieron las órdenes para que no voláramos más. Y todo lo que uno hace, venir, levantarse temprano, viajar y dar una charla, es en nombre de los 649 héroes contemporáneos que tenemos hoy en día, y que el resto del mundo habla con orgullo de ellos. Te agradezco que nos hayas dado esta oportunidad. Muchas gracias. A ustedes que hayan venido. Yo quiero pasar la oportunidad de mencionar los 9 pilotos que nosotros, el grupo 5 de Casa, ha perdido en la guerra, que es el capitán Palaver, el primer teniente Bustos, el primer teniente Gavassi, el primer teniente Guadagnini, el teniente Niboli, el primer teniente Bolzán,
el teniente Iván Lucea, el teniente Arrarás y el alférez Vázquez. Son los 9 pilotos de A4B que fallecieron en la guerra. Muy bien. Y un tema que no toqué. Préstame, ¿te los tenés que llevar? Espera, porque tengo algo acá. Un tema que no toqué es que tu hermano estaba en los, estaba en los radares, ¿no? No Sí. sé cómo se llama el radar. radarista. O sea que cuando el salía el tucu, esto es muy impresionante, me acabo de acordar ahora. Cuando salía el tucu, para el hermano era un puntito. Así es. Sí. Si ese puntito desaparecía, significaba que el avión del tucu desaparecía. Imaginen esos nervios de acero de tu hermano, ¿no? Operar el radar, y bueno, él se estaba viendo la ida nuestra y esperar el regreso, que aparezca el eco del avión. El eco del avión. ¿Pipi? Blas Cervera, que sabía que éramos muy amigos y que frecuentemente volábamos juntos, a mí me tocó el 8 de junio, salimos 4 aviones y volví yo solo. Me derribaron mis 3 compañeros en la misión. Cuando estoy volviendo, Blas no sabía que él no había ido ese día. El primer contacto que hago con el continente es con Blas, el hermano de Luis, que estaba en el radar, y me pregunta si volvían todos. Le dije no, volvía yo solo. Él ese día estaba muy mal porque él se pensó que había estado, que estaba el hermano. Estaba con Qué impresionante. Hay cada historia. Que le quiero decir a los dos que tienen unos huevos infernales, que los admiramos mucho, no solo nosotros, sino toda la Argentina. Y nada, que gracias por venir. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Marco. Muchas gracias.